14, 12 minutos en todo el país. Estamos haciendo la antesala por Bit Digital para el mundo a través de www.rbdweb.com. Ya llegaron los invitados, están en el estudio. Carla Parodi en la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora puede hablar. Sufro de ansiedad, usted discúlpeme, ya lo sabe. Bueno, y aquí estamos entonces en la antesala, como te decía Maxi Marangoni, junto al diputado provincial Luis Rubeo, precandidato nuevamente aquí en la Cámara. Bueno, Luis, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias por invitarme, la verdad que bien, bastante bien. Bueno, te recibimos con un día espléndido en Rosario. Sí, la verdad que esta semana ha sido muy buena. Antes de ayer, inclusive cuando hice el departamento General López, y ayer me tocaron días magníficos, un cielo a pleno, ninguna nube, un sol, una temperatura ideal, así que está para caminar, para recorrer, para charlar con la gente, está muy lindo. Típico día peronista. Típico día peronista. Bueno, nada mejor que esto entonces. Sí, y así esperemos que sea el 28 de abril. ¿Cómo ves la contienda en este momento? Mira, te lo decía fuera de micrófono, creo que en realidad los únicos que tenemos incorporado el sistema, la fecha electoral, somos los candidatos. Creo que las urgencias de los vecinos, de los ciudadanos, pasa por otro lado, pasa porque no le alcanza la plata, porque tiene temor a perder su empleo, porque no sabe cómo pagar las tarifas, cómo mandar al pibe al colegio, cómo pagar el alquiler, y entonces la verdad que es una situación sumamente complicada. Pero me parece que la responsabilidad de aquellos que queremos competir el 28 de abril tiene que estar sobre la base de decirle a la gente de que aquellos que están conduciendo hoy los destinos de la República, que desde mi punto de vista lo vienen haciendo con una notable ineficacia, tenemos que tratar de darle un mensaje muy contundente el próximo 28 de abril, que indique de que efectivamente, por lo menos en Santa Fe, no queremos de que avance la política nacional y que para eso tenemos que tener una muy buena cantidad de votos que vuelvan a poner al peronismo en carrera. Y este es el desafío que nosotros tenemos. ¿Es el peronismo de este 2019 un peronismo distinto al que teníamos, por ejemplo, 10 años atrás? Te diría que sí, porque hoy no tiene liderazgos naturales consolidados. Y me parece que el proceso electoral interno va a ser beneficioso para poder que aquellos que nos representen en cada una de las instancias tengan no solamente la vocación de serlo, sino que tengan la legitimidad del voto, de que hubo un importante sector de personas que lo acompañaron y lo eligieron para que ocupe ese lugar. Así que me parece que sí, que es absolutamente distinto. Además, un peronismo que aprendió, porque hace 10 años atrás nosotros éramos recientemente derrotados y no habíamos entendido cuáles fueron las razones por las que habíamos perdido Santa Fe. Creo que a partir de ese proceso y después de varias frustraciones y de entender de que no se arreglaba la cosa alrededor de una mesa entre dirigentes, sino que había que ponerlo en el concurso a la gente, hemos ganado y hemos dado para mí un paso importante. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Inclusive la última interna que se desarrolló en el peronismo, que fue escasamente hace un año y medio atrás, entre Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, demostró que se puede competir y que al otro día se puede estar juntos y llevar adelante una performance interesante. Y eso nos posicionó en alguna manera como candidatos y como fuerza con posibilidades de recuperar el gobierno de Santa Fe. ¿Te imaginabas que esto podía pasar? De alguna manera sí, porque creo que hay algunas cuestiones que son absolutamente externas a nosotros y eso me hacían pensar de que además de lo que te dije que veníamos haciendo nosotros, que íbamos entendiendo cuáles fueron las razones de la derrota y demás, nos vienen ayudando. A ver, la notable caída del gobierno nacional, que ha quedado demostrado que fue sobre la base de la mentira, la difamación, la calumnia, y que no cumplió con ninguna de las promesas que Macri había establecido para llegar a la presidencia de la República, hacen de que Cambiemos, el PRO, no sé cómo lo queremos definir, se encuentre en una situación complicada. Y después tenés por el otro lado el Frente Progresista, que está en una meseta, está administrando, Santa Fe no la está gobernando. Y yo le decía hoy a algunos colegas tuyos, si no fueron capaces de modificar situaciones estructurales que Santa Fe necesita durante 12 años, ¿por qué lo van a hacer en los 4 años que vienen? Y eso nos posiciona a nosotros desde el peronismo con una alta performance de poder ganar. Pero además de esas ganas y de ese voluntarismo que yo encuentro en muchas compañeras y compañeros, hay que ponerle propuestas, hay que ponerle ideas. Nosotros tenemos que decirle al vecino qué vamos a hacer con el régimen tributario, qué vamos a hacer con las tarifas, qué rol le asignamos a la educación. ¿Y qué van a hacer con todo eso? Mira, yo tengo algunas ideas al respecto, inclusive le he conversado con nuestro candidato, que es Omar Perotti, al cual creemos que puede reunir los requisitos para poner en marcha fundamentalmente el sistema productivo en Santa Fe, que sería una de las maneras de generar empleo rápidamente, que es una de las cosas que más te demandan cuando vos recorres la provincia, y yo te juro que la recorro.
Yo doy fe de eso, porque lo veo y lo sigo también un poco, así que se lo ve ahí como en cada rincón de la bota de Santa Fe. Tengo más o menos una idea de qué es lo que pasa en cada uno de los lugares, y te decía que nosotros, muchos vienen y te hablan del principal problema de la seguridad, y esa es la principal urgencia que hoy tiene la gente, pero si nosotros no tenemos un Estado fuerte, que sea capaz de pararse del lado del más débil, es muy difícil que el Estado pueda solucionar los problemas. Y para eso necesitamos un Estado fuerte que cuente con recursos. Y allí hay una materia pendiente que el Frente Progresista o el socialismo no supo resolver, no quiso resolver, y que además Lichtin terminó claudicando, que es modificar el sistema tributario. Ese sistema tributario injusto tiene algunas aristas que no puede ser de que un comercio, cualquiera que tenemos acá cerquita de esta radio, si vamos a Calle Salta y le preguntamos a cualquier comerciante cuánto paga de ingresos brutos, te va a decir que paga el 3,6%. Y si vos mirás cuánto paga Bunge, Cargill, Vicentín, Dreyfus, no pagan más del 0,25%. En algún momento habíamos logrado que esas empresas pagaran el 0,50%. Pero después Lichtin, por una decisión política y por un acuerdo que él llevó adelante con la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, le bajó el impuesto a la mitad. Y eso significa de que estamos perdiendo de recaudar cientos y cientos de millones de pesos todos los años. Por eso digo que tuvo una actitud claudicante de acordar con los sectores poderosos. Una cuestión de voluntad política, digamos. Claro, hay que tener una gran voluntad política y hay que tener decisión de aplicarlo. Y él tuvo voluntad y decisión, pero para bajarlo. Y no le tembló el pulso cuando tuvo que aumentar el impuesto inmobiliario urbano, cuando tuvo que aumentar el impuesto inmobiliario rural, o cuando tuvo que aumentar la patente, o trasladar directamente el aumento de la tarifa nacional en la energía, que es otro de los grandes déficits que nosotros tenemos en Santa Fe. Así que yo creo que el 28 puede ser una gran oportunidad para darle un gran mensaje tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. ¿Te parece que la gente en realidad puede percibir todas estas situaciones que nosotros estamos conversando? Yo creo que sí, si no es la obligación de aquellos que tenemos vocación por representarlo de hacérsela notar. Nosotros utilizamos una frase que decimos que si elegimos bien vamos a vivir mejor. Porque de última los representantes que nosotros tenemos en el gobierno son nada más ni nada menos los representantes que hemos elegido los ciudadanos. Totalmente. Y esos, si nosotros nos equivocamos en el método de elección, corremos el riesgo de que nos vaya como nos va, que nos va mal. O sea, mucha gente creyó en una voluntad de cambio que teóricamente había instalado Macri desde una excelente campaña publicitaria y de muchos errores cometidos por nosotros por el peronismo, y lograron llegar a la presidencia de la República. Hoy es una gran decepción. Eso es una gran mentira y para nosotros y para los argentinos es un problema de difícil solución y que nos va a llevar muchísimo tiempo y muchísimos años. Entonces, si nosotros elegimos bien, vamos a vivir mejor. Luis, te quería preguntar, por ejemplo, cuáles son los temas puntuales en los que quisieras trabajar a partir de que puedas renovar tu espacio en la provincia, en la Cámara. Mira, yo lo estoy centrando fundamentalmente en tres cuestiones. Esta que te decía, el régimen tributario, seguir impulsando la necesidad, porque yo no lo hago de ahora, porque si no, a lo mejor el oyente que está del otro lado piensa, claro, este tipo lo dice ahora porque está en la campaña. Yo hace 8 años que vengo insistiendo en esto. Y cuando te conté de que Lichtin, el gobernador saliente, decidió acordar con las agroexportadoras de bajarle del 0,50 al 0,25, o sea, bajar el impuesto a la mitad, ¿por qué lo sé? Porque yo era el autor de la iniciativa cuando era presidente de la Cámara, de que a través de un acuerdo que habíamos hecho político lo habíamos llevado a que se pagara el 0,50, que ese fue el primer año del gobierno de Miguel Lichtin. Después, en el segundo año, él decidió bajarlo. Es así que el tema tributario para mí merece una atención especialísima, porque si es como tu casa, si vos no contás con recursos suficientes, es muy difícil de que pueda mejorar la calidad de vida de cada uno de tus familiares. La segunda cuestión tiene que ver con el tema tarifario. Nosotros en Santa Fe necesitamos un régimen tarifario que tiene que incorporar una palabra que la han, digamos, bastardeado, demonizado, que es la palabra subsidio. Nosotros tenemos que hacer lo que hacen muchos estados de otros países, de que subsidian la energía con energía barata para la micro, la mediana y la pequeña empresa. Pero no para quedar bien con los empresarios, con los que puedan estar escuchando, sino porque ese segmento de la economía santafesina genera casi el 80% del empleo, el empleo genuino. Entonces, si nosotros sostenemos la actividad industrial, vamos a poder sostener la posibilidad de que no haya más pérdida de fuentes de trabajo. Y si esa gente se incrementan las fuentes de trabajo, incrementamos la demanda. Y si incrementamos la demanda, incrementamos el consumo. Es una consecuencia claro, tras otra. Incrementamos el consumo, incrementamos. Pero parece tan fácil y no resulta que. Sí, pero porque tiene que haber voluntad política y orientación de qué es lo que querés hacer. Si vos tenés un gobierno nacional que la única actividad que fomenta es la timba financiera, con tasas que superan el 65%, decime quién va a poner un peso en la producción.
¿quién lo va a invertir? Absolutamente nadie. Y si nosotros desde los gobiernos provinciales no tomamos la decisión de pararnos frente a esas políticas nacionales, y allí es otro gran déficit de Miguel Lichi. Miguel Lichi la acordó permanentemente con el gobierno nacional, y en muchas acciones del gobierno es más parecido a Macri que lo que parece. Porque, a ver... Esa es una crítica que le hace mucho el peronismo al socialismo en particular, ¿no? Digamos, de los acuerdos que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario ha hecho el socialismo con Cambiemos, según hablan muchos de los concejales y concejalas de la oposición, y también pasa a nivel provincial este reclamo. Sí, pero no solamente una crítica, sino sobre hechos concretos y específicos. Nosotros le dijimos al gobernador saliente Miguel Lichi de que no votara y que no acordara el pacto fiscal que se firmó en noviembre del año 2017, porque ese pacto fiscal a la única provincia que benefició fue la provincia de Buenos Aires, que le permitió en ese mismo acto a la gobernadora Vidal llevarse 44.000 millones de pesos para el año 2018 y llevarse 29.000 para el año 2019, y nosotros en Santa Fe nos trajimos una promesa de pago que en teoría iba a ser el 31 de marzo, que se iba a acordar esa famosa deuda que tiene Nación con provincia. Y no pasó. El 31 de marzo pasó, y después un día lo escuché al gobernador decir de que estaba decepcionado porque el gobierno nacional no le había cumplido. La verdad que cuando uno, y que había pecado de ingenuo, dijo, que estaba decepcionado y que había pecado de ingenuo. Y la verdad que cuando uno tiene la responsabilidad de conducir una provincia como Santa Fe, no puede pecar de ingenuo. En mi barrio lo llamarían de otra forma. Pero bueno, creo que este es un error que se cometió, y eso significa para Santa Fe pérdida de recursos. Y esto es así, entonces ellos buscaban de acordar, pero hay que ubicarse también en el momento político y en el contexto que se desarrollaba eso. En noviembre del 2017, Miguel Lichi soñaba con reformar la constitución de la provincia y modificar la cláusula de reelección. Entonces quería coquetear con el gobierno nacional para ver si lograba que los 10 votos de Cambiemos y del PRO en la Cámara de Diputados le habilitaban la posibilidad de la reforma. Como eso no lo logró, entonces a partir de ahí empezó a endurecer su discurso, pero eso empezó a partir después de, ¿sabe qué fecha? Del 29 de agosto del año pasado, que fue el día que se trató la reforma, la posibilidad de reforma en la Cámara, y fracasó. No porque nosotros no fuéramos reformistas, sino porque nos parecía extemporáneo hacerlo de la manera que lo quería hacer Miguel Lichi, porque el único apuro que tenía era modificar la situación de la cláusula de reelección y que se lo habilitara a él para una nueva competencia. Esta es la verdad. Cuando vos le decís esto, pues se enojan, pero la verdad histórica es esa. Así que bueno, pero yo insisto, yo quiero trabajar en ese sentido y en esa cuestión. Y vuelvo a insistir, me parece que el 28 de abril puede ser una excelente oportunidad para que aquellos que quieran votar al justicialismo y que tengan ganas de tener una mirada distinta de qué modelo de provincia queremos, de que llevemos a Santa Fe al lugar que se merece, y que además nos paremos de contracara las políticas nacionales, tienen que elegir sin duda a los candidatos del peronismo. Le voy a dar paso a mi compañero Máximo Arangoni para que continúe esta entrevista. Luis, te voy a proponer un juego. Dale. 4 tarjetas tenés adelante tuyo. Sí. Elegí una tarjeta y sería la acción, en cuanto al título que tenga la tarjeta, que desarrollarías, en tu nuevo periodo en Cámara de Diputados. Género. Sobre género, ¿qué haría Luis Rubeo? ¿Algún proyecto que tengas pensado? Yo he acompañado todas las políticas de género, he votado la ley de paridad en 2 oportunidades. Además yo he sido, te diría, bueno, hablar de uno mismo a veces es feo, pero yo te diría que fui precursor de estas políticas en la Cámara de Diputados. Y hubo un hecho que fue a partir de una situación trágica, que fue la muerte de una diputada, que era la compañera Silvia de Césari, y en ese momento se resentía el cupo en la Cámara, porque la ley actual, no la de paridad, sino la que está vigente, que es la del cupo femenino, establece de que tiene que haber como mínimo 1/3 de representación del género femenino en la Cámara. A partir de la muerte de Silvia, quedaban 16 compañeras en vez de 17. Y entonces yo, que era el presidente de la Cámara, impulsé la situación de que asumiera, y así se hizo, Mariana Robustelli. Eso me generó algunos dolores de cabeza, porque obviamente el que estaba debajo de la lista no era una mujer, era un hombre, y quería el corrimiento y quería asumir. Pero la verdad que estuve muy bien respaldado. Nosotros contratamos, y esto lo hice no como presidente de la Cámara, sino a título personal, a un abogado que se llama Domingo Rondina, que es de la ciudad de Santa Fe, un constitucionalista. Famoso Domingo Rondina. Sí, es un hombre muy conocido en el mundo del derecho, profesor de Derecho Constitucional. Y nosotros, bueno, ganamos la presentación en primera instancia en la justicia, se apeló, ganamos en segunda instancia, fueron a la Corte y la Corte nos terminó dando la razón. Así que en género yo soy una persona que vengo acompañando desde siempre, no desde ahora, porque si no parecería que como
algunos lo plantean como una moda, entonces todos estamos a favor. No, yo hacía cosas antes a favor del género. Muy bien. Doy fe de eso. Genial, y felicitaciones por haber impulsado que la esto. historia me condene. Sí, y la verdad que lo tenía que haber condenado. Otra. Sí, porque las barbaridades que se hicieron, si se hubiera votado en la 125 en su momento, hoy cientos y cientos de productores no estarían sufriendo de la manera que están sufriendo. Exactamente. Bueno. Quiero preguntarte cómo es la situación en el norte de la provincia. Vos que sos un tipo que recorre todos los terrenos. Y mira, si yo te lo tengo que sintetizar en una palabra, te diría que la palabra es angustia. Noto a la gente muy complicada, cansada de vivir de changas, queriendo un empleo genuino, que no quieren estar golpeando la puerta del presidente comunal para pedir un bolsón de comida, o nuestros viejos tener que ir a golpear la puerta de ese mismo presidente comunal porque no tienen plata para comprar un medicamento que el PAMI no se lo da. Y la verdad que la veo con dos necesidades básicas que están vinculadas. Una, a la conectividad, rutas que necesitamos transversales. Y yo te doy un ejemplo. Yo hace 15 días atrás arranqué Reconquista y terminé la noche en Villa Minetti. Al día siguiente tenía que ir a Las Toscas, o sea, yo estaba en el oeste, en Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, y tenía que ir al este, a Las Toscas. Tuve que volver por Reconquista porque no hay ninguna ruta transversal que te una Villa Minetti con Las Toscas, y eso significó que tuve 4 horas y media de viaje y tuve que hacer 370 kilómetros. Digo para que la gente ubique lo que pasa en el norte. Entonces uno de los problemas es la conectividad. Y la otra es una cosa que a partir de que yo te la cuento ahora, en el 2019, así que no puede ser. ¿Vos sabés cuál es el principal insumo que utilizan las pocas empresas que están en el norte para tener energía? La madera. La madera. Sí, tienen hornos a madera, funcionan con la quema de árboles, porque no hay ni gas ni luz. Y entonces tienen problemas terribles. Entonces nosotros necesitamos llevar la energía barata. Cuando el socialismo planteó, y nosotros en mi caso yo lo voté en contra y además lo fundamenté, cuando se creó la empresa provincial de gas, yo le decía, pero muchachos, ¿para qué vamos a crear la empresa de gas si no tenemos conductos para trasladar el gas? Primero hagamos los conductos, hagamos los secundarios que hacen falta para llevar gas barato y energía barata y después hagamos la empresa. Bueno, el socialismo prefirió hacer primero la empresa y todavía no han puesto un metro de caño, pero el norte necesita gas, necesita energía barata y necesita rutas. Porque eso puede generar la posibilidad de que las pocas empresas que quedan no emigren y la gente no termine viniendo del norte a engordar los bolsones de pobreza del Gran Rosario o el Gran Santa Fe. Tal cual. Le agradecemos mucho, Luis Rubeo, por haber pasado. Faltó una pregunta, Carla. Voy a eso ahora. Ah, muy bien. Antes de despedir, me está retando. Sí, no para de te tiene cortita por lo que veo. Antes de despedirnos, quiero preguntarte, ¿cómo titularías esta nota si mañana tuvieses que publicarla en el diario? ¿Cómo la titularía? Sí. Y la titularía con la capacidad de decir que fue una nota que fue de absoluta libertad. Muy bien, me gusta. Muchas gracias, Luis. No, porque dije absolutamente lo que quise, sin ningún tipo de condicionamiento, y además me pude expresar con toda libertad, entonces la titularía así. No. La libertad de poder hablar. La libertad de decir lo que quise. Muy bien. No, en estos tiempos no es poco, ¿no? Así que, y yo les agradezco que me lo hayan dado. Gracias por haber pasado por la antesala. Al contrario, gracias a ustedes. Carla, vamos a la música. En esta semana falleció un gran cantautor, quien fue Alberto Cortés, una pérdida enorme a los para la música. 79 años. Entonces, vamos a brindarle un homenaje que grabara Ataque 77 por el año 2009, 2010. Qué jóvenes que éramos en esta versión de esta gran canción que creo que hizo llorar a todo el mundo. Hablamos del Callejero, en homenaje a Alberto Cortés, Ataque 77.